la misericordia de Dios, a Dios misericordioso, es la del versículo 18, aunque vamos a ir expositivamente en estos textos, en este verso. Esta palabra, ¿qué es la misericordia? Denota fuerza, denota constancia, denota amor. La esencia de la palabra en el hebreo, en el idioma original, nos habla de un amor constante, un compromiso incluso legal que se puede ver como matrimonio, por decirlo de alguna manera. La esencia habla de fidelidad, de lealtad, pero en la esencia de la palabra, que se traduce como se deleita en misericordia, es un amor constante, que no termina, que sigue, como decía el hermano sobre el amor de Dios, que es eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, no tiene un principio y un fin, no deja de existir el amor de Dios, como dice Corintios. Perdón que me distraigo, pero no sé si me pasa. Ténganme paciencia. ¿Cómo es la misericordia de Dios sin acepción de personas? ¿Sí? Hay un amor. Cuando hablamos de acepción a personas, no hablamos que no hay una elección, como decía el hermano. Acepción a personas es que Dios no se basa en un estatus social, en una raza, en edades, en sexos, en nada para tener misericordia, porque Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, como le dijo a Moisés, y lo repitió Pablo en su epístola a los romanos. Entonces, les voy a leer los textos, no los busquen porque solo tenemos poco tiempo y yo soy medio extendido. Entonces quiero leerles unos textos para tener un poco del panorama de la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cuando Dios proclama a Moisés, cuando Moisés le dice, déjame ver tu gloria. También dice, y pasando el Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, grande, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra grande en misericordia, la esencia en el original, en el hebreo, es abundante, no nada más grande, sino abundante, es abundante su misericordia. Solo sobre un par de textos. Es que esta Biblia todavía no está bien entrenada. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Uno más. Es para tener un panorama. Porque no nos vamos a separar mucho de este texto, solo al final. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en día hay perdón para que sea reverencia. Todos estos textos hablan de la misericordia de Dios hacia un pueblo infiel. Cuando leemos aquí del libro de Miqueas, los textos que vamos a estudiar, no voy a entrar en detalles en los contextos, pero hablamos de que el otro día estudiamos en la iglesia algo bien hermoso de la misericordia, la paciencia de Dios, que es tardo para la ira. Muchas veces la gente cuestiona, por ejemplo, los ateos o gente que conoce un poco la escritura y dice, bueno, oye, ¿por qué en, no sé, Josué, libros, Dios mandó a arrasar a pueblos enteros? Eso es malo, ¿no? No se ve un Dios misericordioso, entre comillas. Cuando hablamos que Dios es tardo para la ira, es que tardó 400 años en mandar el juicio a los cananeos. 400 años, eso es tardo para la ira. Varios de aquí no alcanzan nuestras generaciones. No fue inmediato. ¿Sí? Cuando hablamos de la misericordia de Dios, algo también muy hermoso que veíamos
Pablo a los Corintios, de lo vil y menospreciado, sacó Dios. Pero algo muy curioso que sucede en el libro de Deuteronomio al final es que después de darles toda la ley, tantas instrucciones, tantas promesas, Dios le dice a Moisés: el pueblo se va a desviar, va a fornicar con ídolos, se van a desviar. Dios ya lo sabía, ¿sí? Algo de la misericordia que podemos abrazar nosotros es que cuando tropezamos, Dios ya lo sabía. Dios no se toma nada por sorpresa, ¿sí? No es así de, ay Señor, es que tú, y mira, así. Y Dios dice, ya sabía, por eso di a mí, porque eso se trata la cruz. Si no, ¿para qué sería la cruz? Sino para tener misericordia. Entonces, la esencia de esto es que hay un pueblo que se desvió, que Dios le dio una ley, que Dios los rescató, que hizo grandes milagros y maravillas para sacarlos del pueblo de Egipto, y al final ese pueblo se desvió, pero Dios ya sabía. Cuando Miqueas escribió este libro, aproximadamente 600, 700 años después de la ley mosaica, aproximadamente 700 y tantos antes de Cristo, el pueblo estaba muy desviado, como siempre. Quienes conocen la Biblia y, por ejemplo, el libro de Jueces, para mí es encantador ver la misericordia de Dios en ese libro. Todo el tiempo el pueblo tropezando y todo el tiempo Dios teniendo misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es ese amor constante que no se acaba, que no es empañado por nada, que es lento para la ira, como decía el hermano, pero grande misericordia, abundante misericordia. ¿Ahí nos pareceremos los pueblos de Israel o no? ¿Ustedes qué creen? Creo que sí, ¿no? Bueno, mucho. Vamos a ver nuestro texto. Versículo 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad. Empieza con esa parte, perdona la maldad. En todo esto vamos a ver la misericordia de Dios. Todo esto está concentrado en la misericordia de Dios, ¿sí? O sea, cada parte de aquí es Dios teniendo misericordia del hombre. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, está en su esencia, como decimos hermanos. Dios es inmutable, no puede cambiar. Él es misericordioso, no a veces, siempre es su esencia. Nosotros podemos ser misericordiosos en algunos momentos, si nos agarran de buenas, por ejemplo. Si nos agarran en una buena temporada, somos muy misericordiosos, pero si estamos en mucha aflicción y problemas y todo, no somos misericordiosos. Dios siempre es misericordioso, todo el tiempo, no cambia, esa es su esencia. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no es, a veces Dios es amor, a veces Dios tiene ira, a veces Dios es misericordioso. Dios siempre es amor, siempre hay una ira santa de Dios, siempre hay misericordia de Dios, siempre Dios es santo, siempre es igual, se mantiene igual, Dios no cambia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un pueblo infiel, rebelde, contradictor, que les dieron la ley, les dieron todo el camino, digamos que la ruta, como si fuera un mapa trazado así con los puntitos, así, mira, te vas a ir por acá, todo esto así, y ahí vas a llegar. Así se los dio Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Se fue, se alejó siempre. Inmediatamente murió Moisés, entraron a la tierra prometida, les dijeron no agarren nada, hagan esto, y lo primero que pasa es que agarran de la materia. Pero Dios siempre es misericordioso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice nuestro texto? Dice, perdonan la maldad. Un pueblo rebelde, duros de corazón, necios, inclinados al mal. Todos tenemos una inclinación al mal. En la esencia, en la carne lo traemos, en los miembros. Pablo decía en Romanos 7 que está en sus miembros, vive. Está el mal en nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Nosotros somos malos por naturaleza.
John MacArthur me decía una expresión que me gusta mucho, dice, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra esencia, así nacimos. Pero lo maravilloso de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, es justamente eso. Dios perdona la maldad. ¿Sí? Si no hubiera misericordia de Dios, no habría perdón de maldad. Pero Dios perdona la maldad. Normalmente somos contrarios. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa constantemente que tengo que luchar contra mi carne día a día, porque se revela contra la ley de Dios. Y tengo que someterla a la ley de Dios, porque, como dice Pablo, en lo interior me deleito en la ley de Dios, amo la ley de Dios, pero en lo exterior mis miembros sirven al pecado. Entonces es una lucha constante. Ojo, esto no da a nadie permiso para pecar, sino es para mantenernos seguros en la misericordia de Dios, en su gracia. Entonces, ¿por qué perdona a Dios la maldad? Por misericordia, solamente misericordia. Después dice nuestro texto, perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida. Eso es algo muy maravilloso que deberíamos gozarnos siempre, que Dios no tiene presente nuestros pecados ni quiénes éramos. Yo en lo personal era ateo, aborrecedor de Dios, declarado, blasfemo, como no tiene una idea. Y me deleito en esto porque Dios se ha olvidado de eso. Dios no lo tiene presente. Hermano, yo quería hacer una pregunta. Ahorita me decían, pero quisiera que usted la contestara en público. Que si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué lo permitió? Si nosotros aún ni siquiera habíamos nacido. Bueno, por misericordia. Esa sería la respuesta simple. Por gracia y misericordia. No habría algo más profundo. Olvida. También es como la palabra, la esencia es como también pasar por alto. Los que conocemos Romanos 3, que han estudiado Romanos 3, que es una maravilla. Yo se los voy a leer rapidito. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en fin de que Él sea justo y el que justifica desde la fe de Jesús. Dios pasa por alto momentáneamente, y aquí es donde quiero que tengamos cuidado, porque hay mucha gente que puede pensar, bueno, Dios pasa por alto, entonces hay que hacer lo que queramos. No. Dios pasa por alto momentáneamente, viendo la justicia de Cristo en la cruz, viendo el castigo por nuestros pecados, momentáneamente, porque Él va a castigar el pecado en su momento, como lo hablaba el hermano hace rato. Pero momentáneamente, ¿por qué? Por misericordia. Olvida, pasa por alto momentáneamente, pero cuando Dios perdona nuestros pecados, también lo olvida. Empezamos una nueva vida en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, quien está en Cristo es una criatura. Las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la gracia, es la misericordia de Dios. No por algo que hayas hecho, no por tus esfuerzos, no por tus logros, no por tu obediencia, sino por misericordia, porque Él perdona la maldad y olvida el pecado. Si no lo tiene presente, no lo tiene fresco en ese momento. Por ejemplo, a mí hay muchos textos muy bonitos. Ya te voy a decir que es de mis favoritos, porque siempre se burlan de mí que tengo muchos favoritos. Por un leve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti.
dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será quebrantado, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Cuando habla de los montes, los collados que van a temblar, está hablando de juicio. Aunque haya un juicio tremendo sobre la tierra, dice, no se apartará de ti mi misericordia, del remanente de su heredad. ¿Merecemos esto? ¿Merecemos la misericordia? Podemos decir, bueno, yo no soy tan malo, o yo soy de esta manera, entonces ¿me merezco la misericordia de Dios? Si nosotros vamos a pensar que cada pecado es una multa, ¿sí? Vamos a pensar, cada vez que yo he pecado es una multa. ¿Alguien ha mentido aquí alguna vez? Y cada vez que mentimos es una multa. Para Dios no hay mentiras blancas, ni negras, todas son iguales. Mentira es mentira. Entonces, supongamos, vamos a ir por los mandamientos, blasfemia, no tener a Dios como primero, tener dioses ajenos, no guardar el día, no honrar a nuestros padres, no adulterar, etc. Si nos dieran nuestras multas, ¿serían pocas o muchas? Muchas. Entonces, un edificio como este lleno. Eso es lo hermoso de Dios, que Dios olvida. Simplemente cuando nosotros llegamos a Cristo aclamando misericordia a Dios, todas esas multas y todo ese pecado que teníamos amontonado, Dios lo perdona nuestra maldad y lo olvida. ¿Por qué? Nuestro texto lo dice. Esta es la parte más hermosa de todo. Porque se deleita en el Señor. A los hermanos del aposento ya los voy a tener un poco aburridos porque voy a repetir cosas que ya he dicho, pero de verdad me han marcado mucho estas últimas semanas. Cuando hablamos de deleite de Dios, es que Él se goza en eso, ¿sí? O sea, no es como nosotros que nos piden que tengamos misericordia de alguien, vamos a pensar que vamos a ayudar a alguien, y a veces así de, hay que ayudar, porque pues es nuestro deber como cristianos, ¿no? Y ahí soltamos los pesos. Está bien, pues, con mucho amor, ¿no? O en perdonar, por ejemplo, cuando alguien nos hace una falta, vamos a pensar una falta grave, no una falta simple, una falta grave hacia nosotros, que nos haya lastimado, que nos haya causado muchos problemas. ¿Cómo perdonamos? Está bien, pues, ¿no? ¿Qué sucede con Dios? Cuando Dios perdona, cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, con toda nuestra maldad, con todos nuestros pecados, con todas nuestras faltas de toda nuestra vida, simplemente como aquel publicano, Señor, sé propicio a mi pecador, la respuesta de Dios no es, está bien, pues. La respuesta de Dios es, se deleita en perdonar. Cuando hace esto, cuando perdona la maldad, cuando olvida el pecado, se deleita en ello, lo goza, lo vive, lo disfruta. No lo hace así de mala gana, sino cuando nosotros nos acercamos a Él así confiadamente, humillados ante Dios, así de, Señor, no puedo ni alzar el rostro al cielo. Señor, ten misericordia. Así. La respuesta de Dios es, sí, me deleito en misericordia, me encanta tener misericordia. Se goza en ello, lo hace, perdona así, disfrutándolo, gozándolo. No como nosotros, así de, no, pues sí, pues es que me lastimaste. Dios ni siquiera lo toma en cuenta, lo olvida, ya pasó, no pasa nada, porque lo disfruta, se deleita. Ese es el deleite de Dios en la misericordia, porque Él es misericordioso, ama la misericordia.
porque no es a veces, es todo el tiempo. Si nosotros, primera de Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Entonces podemos acercarnos, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Simplemente no ofreciendo nada, no diciendo, Señor, bueno, pues yo voy a hacer muchas buenas obras para que tú me puedas perdonar. No, simplemente misericordia. Es muy hermoso. ¿Qué dice después el texto? Como parte de... Y Él volverá a tener misericordia de su pueblo, el pueblo rechazado, porque Dios había rechazado por un momento a su pueblo. Lo dice Isaías 54, escondí mi rostro por un momento. Pero te recogeré con grandes misericordias, porque Él no se resiste. Cuando nosotros llegamos suplicando el perdón de Dios, humillándonos, Él no se resiste. Es como si no se resistiera a perdonar, así de, sí, te perdono porque me deleito en perdonarte, me deleito en la misericordia. Cuando lo hacemos con humildad, con fe en Cristo. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Por Cristo. Porque Él pagó por nuestros pecados. Confiamos en eso y confiamos que por medio de Él recibiremos misericordia. Entonces nos acercamos a Dios confiadamente por eso. Y el perdón no es que no sé si Dios me pueda perdonar. Sí, claro que sí, dice Dios, claro que sí, te perdono. Cuando tú vienes, te humillas ante mí. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y clamaren, y se arrepintieren, y se volvieren de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos. Segunda de Crónicas. ¿Qué más dice nuestro texto? Sepultará nuestras iniquidades. La palabra sepultar es bien interesante en el original, porque nosotros nos imaginamos sepultar, pero cuando la Biblia en el hebreo habla de sepultar, la imagen que se tiene es poniendo el pie sobre el cuello del enemigo, tenerlo completamente dominado. El pecado ya no se enseñoreará más de ti. Entonces, cuando Dios sepulta nuestras iniquidades, dice, tú puedes vencer el pecado, como dice Romanos 6. O sea, ya no te va a gobernar. Ahora empieza una lucha. Antes, sin Cristo, estabas vencido al pecado, no podías. Pero ahora con Cristo, entonces puedes pelear y puedes dejar el pecado. Ya no te va a gobernar, porque Él lo tiene, sí, sepultado bajo sus pies, pisoteado. Quisiera hablar mucho tiempo, pero no me alcanza el tiempo. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estos textos han marcado mi vida desde hace ya varios años. Y Dios me dio el privilegio de compartirlos, aunque necesitaríamos más de una hora más. Pero dice la palabra, Él sepultará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No se acordará jamás de ellos. Es una buena noticia para nosotros. No tenemos que recordar quiénes éramos antes. Cuando le hablaban a Agustín Tipona, me parece que él era muy mujeriego, dice una historia secular, que él iba en la calle y era muy mujeriego, y una mujer con la que había tenido algo que ver le habló a Agustín, y él se hizo de la vista, pero no, yo ya no soy ese. O sea, le dice, yo soy nueva criatura, yo ya no soy ese. A mí cuando me empezaron a señalar de ciertas cosas, pecados graves que había hecho antes, una muy mala fama que me había ganado a pulso, y alguna vez salió a relucir ya estando en Cristo, la palabra me consoló. Dios me habló en su palabra, me dijo, eres nueva criatura en Cristo, ya no eres eso, ya no tomes etiquetas de tranza, blasfemo, ateo, adúltero, etc. Ya no. Y con Dios ya no, o sea, ya no tenemos que cargar eso, ya no somos quien éramos.
Si estamos en Cristo, somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron, fueron sepultadas, fueron olvidadas. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Es un borrón y cuenta nueva. No es una metáfora, es literal. Sucede en la vida. En Cristo ya no tenemos deuda con Dios. Ya no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Es como si nosotros generáramos una deuda. Vamos a poner una imagen. Voy a robar 5 minutos más tal vez. Vamos a poner una imagen. Tú tienes una deuda con el banco, una tarjeta de crédito y un crédito muy grande y sigues tomando el dinero, pagando cosas por irresponsable. Nada más. Es lo del pecado. Así. Y haciendo una deuda muy grande. Y de repente llegas con el banquero y le dices, no tengo por qué pagar. Perdóname la deuda. Y el banquero te dice, claro que sí, porque me deleito en misericordia. Esa es la imagen. Teníamos una deuda muy grande con Dios. Toda nuestra vida llena de pecados, toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mucha gente por eso quiere esforzarse, por eso quiere por medio de las obras ganar la salvación, porque dice, es que ¿cómo Dios me puede perdonar tantos pecados, tanta maldad? Tengo que hacer algo para que Dios me pueda perdonar. Y Dios dice, no, me deleito en misericordia. Si tú vienes y traes tus pecados a mí por medio de Cristo, perdonado, en ceros, no me debes nada. Y cuando tú le dices a Dios, después de que Él te perdonó verdaderamente, y le dices a Dios, Señor, perdóname porque alguna vez blasfemé tu nombre hace 5 años. Y Dios dice, y agarra sus libros donde está escrito todos los pecados de todos. No tengo registro. Está en blanco, no me debes nada. Tu deuda ha sido totalmente clavada en la cruz. Toda, no una parte, toda. No tienes que ganar nada. Esa es la misericordia de Dios. Vamos a ver nada más para tener un ejemplo rápidamente. Segunda de Crónicas. Me encanta ese ejemplo. Me encanta la Biblia. Porque tengo la Biblia. Segunda de Crónicas 33. La historia del rey Manasés. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 33. Ya me corrigieron alguna vez. No es segunda, es segunda. Vamos a leer del 1 al 13. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores. Se excedió, esta es la palabra clave, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Pausa. Todos estos pecados descritos eran algo horrendo, ¿sí? Delante de Dios, era algo así. Y cuando usa la palabra se excedió, ya se excedió.
Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de los hijos de Israel. Imagínense, dice, había hecho más mal que todos los paganos prácticamente, ¿no? O sea, peor que todos. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios los reprendió y no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fíjense, lo merecía, ¿no? Había hecho algo atroz, tanto tiempo, tanto pecado. Ezequías, su padre, había hecho reformas en Israel por fin, y él otra vez a esto. Entonces, aprisionado con grillos, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. No se puede ver más la gracia y la misericordia de Dios. O sea, tanta atrocidad. ¿Qué fue lo único que hizo Manasés? Oró y se humilló a Dios. Esa es la misericordia, esa es la gracia de Dios. Pero se la sepultó sus pecados, olvidó su maldad, olvidó cada una de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Esa es